por favor. Bueno, como recordarán, nos quedamos en la unidad 8. La unidad 8 tiene que ver con todos los conflictos que se han desarrollado prácticamente a mitades del siglo XX. Y pues bueno, comenzamos en esa ocasión. Nada más les voy a dar como un breve repaso de lo que vimos la vez anterior, que es donde nos quedamos y creo que hasta me estaba pasando de tiempo. En lo que viene siendo la unidad 8, que es Guerra Fría. Vimos que este conflicto no fue realmente armado, fue un conflicto más bien intelectual y de poder en el aspecto pues de la carrera espacial, en la cuestión científica, en la cuestión económica y en cuestión intelectual. Vemos que se dio básicamente entre los dos líderes de cada sistema capital, de cada sistema económico, que viene siendo la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en ese momento, llamada así, Unidos, ambos líderes en cada sistema económico. La URSS por su parte con la parte socialista y Estados Unidos con la parte capitalista. Vemos que alrededor de estos países, pues obviamente hay otros países aliados o asociados que van a un denominador de su sistema económico vigente en ese momento. Por ejemplo, para la cuestión socialista, influyó el comunismo en países como Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Albania, Alemania del Este, Yugoslavia y Hungría. Y algunos lugares de África y Asia como Angola, Afganistán y Corea del Norte, mientras que todos los demás países que quedaban prácticamente eran países unidos a lo que es la corte capitalista, o sea, liderada por Estados Unidos, que es todo lo demás de Europa, el oeste de Europa, todo lo que es América, gran parte de África y Asia, y pues bueno, ya serían los únicos países, ¿no? Teníamos que, pues como les comenté, se dan algunos eventos científicos, económicos, pero nunca se dio una guerra como tal bélica como pues ya había pasado con la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que este evento nace posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo importante es ver todos los documentos también que se empezaron a generar a partir de esto. Uno de ellos es la doctrina Truman, que busca evitar la expansión comunista de Europa Occidental, mientras que el Plan Marshall fue una estrategia financiera para la recuperación de países como Alemania, Francia e Inglaterra, debido a la Segunda Guerra Mundial. ¿Okay? Y de ahí se derivó lo que es el mercado común europeo. Vamos a ver que la Unión Soviética consolidó su desarrollo industrial, así como sus avances científicos y tecnológicos para demostrar su capacidad frente al bloque capitalista. Y la Revolución China y la Revolución Cubana también van a ser expresiones del bloque comunista, ¿en contra de qué? Pues de la parte capitalista, ¿no? Tuvimos eventos muy importantes como por ejemplo la crisis de los misiles, que fue un escenario de mucha tensión debido a que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas intentó instalar una base nuclear muy cercana al territorio estadounidense y Cuba en el año de 1962 y el gobierno de Washington desplegaron sus misiles contra la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Okay? Por otro lado, este señor que está aquí, que es Mikhail Gorbachev, va a instaurar lo que se llama la perestroika, que es una reforma que instaura este gobernante, que en ese momento era el presidente y con ello apertura la parte comercial con otros países, no importando si son capitalistas o socialistas, apertura la Unión Soviética para esta situación, para que tengan una libre competencia mercantil. A mediados de los 80 cae el muro de Berlín, unificando las dos Alemanias, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste. Acuérdense que una era socialista y la otra era capitalista. Al caer el muro de Berlín en 1989, esto se unifica y se convierte Alemania en un país capitalista. ¿Por qué? Porque vieron que la parte socialista no estaba teniendo realmente un gran apoyo y quien lideraba ese país, bueno, ese sistema capitalista era un país que no tenía el poder económico como Estados Unidos, ni tampoco el respaldo de tantos países como el bloque capitalista. Entonces deciden convertirse, perdón, en capitalista Alemania. Y con esto también se va a dar final a lo que va a ser prácticamente
lo que se le conocía como URSS. Marcan la caída del bloque soviético y el final también de la Guerra Fría, obviamente. Estos fueron los acontecimientos que les mencioné que había durante la Guerra Fría. Se creó el Estado de Israel, la independencia de la India, la proclamación de la República Popular China, la Guerra de Corea, la intervención estadounidense con Guatemala, Revolución Cubana, la división de Alemania, que fue la construcción del Muro de Berlín, después la Guerra de Vietnam, la crisis de los misiles, conflicto árabe-israelí o Guerra de los 7 días, la caída de Salvador de Allende y la Revolución Sandinista en Nicaragua. Y posteriormente, pues también la caída del Muro de Berlín. Vimos este cuadro que era de las características de este movimiento, los datos más relevantes, inclusive se los dejé de tarea, para que vieran cómo era un movimiento entre ambos países. Vimos que las características que tenía cada uno, por ejemplo, por el lado capitalista que lo lideraba Estados Unidos, pues tenía el plan ideológico que era la doctrina Truman, sustentaba la libertad económica, la iniciativa privada, se propone impedir el comunismo en Europa Occidental, tenía la estrategia económica, el plan Marshall, que era un programa de financiamiento económico de Estados Unidos para la recuperación de Europa, posterior a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, y fue la base para el mercado común europeo. Luego tuvimos la estrategia político-militar con la creación de la OTAN. Dice bloque armado de Europa Occidental, liderazgo por Estados Unidos o de Estados Unidos. Por la parte de la URSS, pues tenemos que era un sistema comunista, perdón, con su plan ideológico que era el Cominform, que era la dictadura del proletariado en oposición al capitalismo y sustentaba los objetivos del comunismo internacional. Su estrategia económica era el Comecon, a diferencia del Plan Marshall. Este era un comité de mutua asistencia entre naciones comunistas, centralización económica bajo la dirección del Estado, como buen gobierno socialista. Toda la parte económica siempre va a estar intervenida por el Estado, a diferencia del capitalismo, en la cual el gobierno no interviene para la aplicación de costos. Recuerden eso también. Luego, la estrategia político-militar era el Pacto de Varsovia, y que era la alianza militar entre los países socialistas en Europa del Este y era liderada por Rusia, lo mismo que la OTAN, con la parte capitalista liderada por Estados Unidos. Vimos este mapa conceptual referente a lo que es la Guerra Fría, vimos de lo que trataba cada uno y lo que era el objetivo al final. Les pasé este video también que fue de la Guerra Fría, lo vimos en su momento. Después continuamos con la parte de la liberación de Asia y África, en la cual estuvimos tocando el tema en Asia con respecto a Mahatma Gandhi, que fue uno de los líderes más representativos de esa época y que ayudó a llevar a buen fin la independencia de la India de Inglaterra. Acuérdense que la India era una colonia británica. Este señor, por medio de la paz, o sea, de manifestaciones pacíficas, de también diálogos, de comunicaciones también con Inglaterra, pues logra la libertad de su pueblo. Posteriormente vemos que también está la independencia china, que también fue paulatina, y cómo también logran independizarse. Aquí están los dos personajes más importantes de esa época, que eran Chiang Kai-shek, que es el primero, y Mao Zedong, que impulsaron también a que China tuviera su independencia. Obviamente fueron eventos sangrientos en este caso, en China, ya que pues obviamente necesitaban tener su independencia. Vemos que estos países logran un acuerdo, firman el Acuerdo de la Paz en París en 1973 y también se van a organizar los países asiáticos para tener una organización que los represente, que es la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, el famoso SEATO. Y el objetivo era evitar la expansión del comunismo, o sea, contenerse y ser países capitalistas. ¿Por qué? Porque vieron que realmente era donde había el apoyo para crecer como país. Si se fijan, los países que están integrados en esta comunidad, en esta organización, pues va a ser Japón, que es una de las potencias más importantes, Corea, Vietnam, la India, Tailandia y Singapur, entre otros países, ¿no? Y ellos van a
a formar esta organización que va a ser apoyada obviamente por Estados Unidos y por la OTAN para que pues crezcan como naciones. Luego tuvimos la conferencia de Bandung en África, que era básicamente para ver las condiciones en las que se quedaba Europa después de la Segunda Guerra Mundial, digo África después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí vemos 4 puntos relevantes, en el cual Ghana fue el primer país en independizarse en 1946, se fijan luego después del conflicto armado. El canal de Suez fue nacionalizado por el presidente egipcio Abdel Nasser en 1956. Argelia se independiza de Francia porque era una comunidad, una colonia francesa. Todos estos países de África se vuelven libres en la década de los 70 y obviamente a pesar de esta situación y aunque se firma y se hace esta conferencia en donde se promueven estos movimientos liberales y se acepta la independencia de varios, obviamente al ser países tercermundistas, al ser dependientes de potencias o de imperios, pues requieren también una cierta ayuda económica y tecnológica para poder salir adelante. Finalmente siguen siendo países de dependencia de ese estilo económica y tecnológica de otros países, aunque ya tienen su independencia política. Luego vimos los movimientos de liberación nacional, junto con este señor que es Julius Nyerere, que es el líder independentista africano, ayudó a independizarse a varias comunidades en África. Vimos este mapa, que también no me acuerdo si se los dejé o no, la verdad no recuerdo ahorita, pero este mapa también les muestra cómo se fueron descolonizando y las etapas que hubo, ¿no? Origen y causas, que es la primera fase, la descolonización de Asia, con quienes se inició y después como terminó con Oriente Medio, la descolonización de África y lo que es la aparición del tercer mundo, o sea, qué es lo que va a tener, por ejemplo, que es un neocolonialismo, es una nueva forma de colonizar. ¿Por qué? Porque aunque ya no son países que dependen completamente de un imperio, de una potencia, sí van a depender en muchos aspectos, en la parte comercial, en la parte financiera y en la parte tecnológica. Pero a diferencia de ser una colonia propiedad de algún imperio o potencia que van a estar obligados a ayudar a la gente porque son de ellos, ahora sí requieren de su ayuda, pero pues también les van a cobrar un cierto tributo mayor que si fueran su propia colonia. Finalmente, sale ganando la persona o la nación que haya perdido estas colonias. Después tuvimos un video relativo a esta situación, pero la verdad no recuerdo si se los puse. ¿Alguien me lo puede comentar, por favor? Creo que no. Bueno, este video es muy cortito. Se los voy a poner para que terminemos y cerremos esta parte y continuemos con el conflicto árabe-israelí. Por favor, pongan atención, chicos. Durante el siglo XIX, muchos de los países que pertenecían a las grandes potencias mundiales, decidieron adentrarse en el territorio africano y asiático, en busca de materia prima para poder explotar la industrialización, imponiendo, allá donde iban, su forma de gobierno, sus creencias y su idioma, y sobreexplotando, esclavizando y sometiendo a los nativos del territorio. Un siglo después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, las causas de la descolonización fueron en aumento, los pueblos indígenas comenzaron a tener el deseo de ser independientes, la mayoría de los países colonizadores estaban más preocupados de sus países que de sus colonizaciones, y la sociedad ya no veía bien que existiera el racismo o la desigualdad. La descolonización asiática comenzó en la India, que por aquel momento era la colonia más importante del ejército inglés. En 1857 se produjo la primera guerra de la independencia de la India, en la que los nativos se rebelaron contra los ingleses por medio de la violencia, pero las consecuencias no fueron las esperadas, y los hindús siguieron siendo esclavos de los ingleses. Pero en 1918, Mahatma Gandhi encabezó una lucha política, que se basaba en la no violencia,
consiguió bloquear las calles mediante sentadas, para que así los policías británicos no pudieran tomar las ciudades. En 1933 impartió una marcha hacia Gran Bretaña para negociar pacíficamente las condiciones de su país, pero como consecuencia fue detenido. En más de una ocasión recurrió a las huelgas de hambre para ser puesto en libertad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la India ayudó a Gran Bretaña en numerosas ocasiones, así que gracias a la labor de Gandhi y a la ayuda en la guerra, en 1947, la India pasó a ser una república independiente. Al igual que la India, muchos otros países asiáticos como Filipinas, China o Corea, lograron la independencia. La población africana, al contemplar la victoria de los países asiáticos contra los colonizadores, decidió seguir los mismos pasos. Un claro ejemplo es el de Sudáfrica. Sudáfrica estaba gobernada por los británicos, aunque las personas nativas y colonizadoras podían votar, ya que Sudáfrica era un país independiente desde 1910, hasta que en 1948, tras la pérdida de territorio colonizado, los ingleses decidieron prohibir a las personas de color participar en las elecciones, salir a la calle sin permiso, entrar en determinados lugares de las ciudades o recibir educación. Así fue como se aplicó el apartheid. En 1961, el Congreso Nacional Africano, encabezado por su líder, Nelson Mandela, inició una resistencia armada, en vano. Entre los años 60 y 70, los británicos asignaron zonas pobres para las personas de color, mientras se explotaban las minas de diamantes. Tras años de resistencia, el 13 de noviembre de 1993 se instituye un régimen democrático, en el que sale elegido como presidente Nelson Mandela. Otro de los casos de descolonización africana es el del Congo. Desde 1885 hasta 1908, el Congo fue una propiedad privada del rey Leopoldo II de Bélgica. En este tiempo el rey sobreexplotó a todos los nativos de formas inhumanas. Tras su muerte el territorio fue cedido al gobierno de Bélgica, que disminuyó la sobreexplotación de los hombres, mujeres y niños nativos. Pero es en 1958, cuando los congoleños comienzan a rebelarse contra sus colonizadores. Rápidamente, el 30 de junio de 1960, logran la independencia, pero a los pocos días se desata el caos en el país, por lo que los belgas deben interceder, para proteger a la población blanca que aún reside en el Congo. Ok, chicos. Bueno, entonces ahí encerramos este punto de la independencia de Asia y África. De este video les voy a dictar unas preguntas, pero se las dicto más adelante. ¿Ok? Bueno, son poquitas, son como 5 preguntitas. ¿Ok? Entonces vamos a continuar ahora con el conflicto árabe-israelí. Vamos a ver que este conflicto se va a dar por cuestiones también de poder, por cuestiones también económicas y cuestiones territoriales. Acuérdense que tenemos 3 puntos para que una nación tenga problemas. En este caso, no es tanto una nación, sino que se meten otros países para, pues, supuestamente evitar o terminar con esta situación político-económica y territorial. Pero bueno, tenemos que Palestina era un protectorado inglés, o sea, una colonia protegida por la corona inglesa durante el siglo XX, pero después de la Segunda Guerra Mundial, pues pierde este privilegio. Fue una propuesta que Inglaterra hizo ante la ONU en 1948, la que motivó que el territorio palestino se dividiera para fundar el actual Estado de Israel. En la fundación, David Ben-Gurion fue el primer ministro apoyado por Estados Unidos e Inglaterra. La oposición del mundo árabe contra Israel y en pro del respeto al territorio de Palestina provocó el conflicto armado durante décadas en el Medio Oriente. En 1963 y 1965, Israel sostuvo guerras contra Egipto por la situación geopolítica de Palestina. Las diversas guerras sostenidas con países árabes dieron origen a una serie de resoluciones de la ONU para obligar a Israel a respetar la soberanía de Palestina, mismas que no fueron cumplidas por los israelíes. El uso de estrategias terroristas por parte de Palestina y la prepotencia israelí han provocado que sea un conflicto sumamente complicado y que sigue sin solución a inicios del siglo XXI. Y hasta la fecha sigue sin resolverse al 100%. Israel ha sido rechazado por los países árabes desde su creación,
ya que han reprobado la violenta expulsión de los palestinos, y esto ha provocado que la región sea un foco de gran tensión. Este conflicto se ubica en el periodo de la Guerra Fría, porque ahí es donde inicia. Israel era un importante aliado para Estados Unidos, mientras que muchos países árabes empezaron un acercamiento con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. En 1964 se creó la Organización para la Liberación de Palestina, bajo la dirección de Yasser Arafat, quien tenía como objetivos la creación de un Estado nacional palestino y la lucha contra Israel. Entre los principales conflictos que se dieron para esta situación árabe-israelí fueron los siguientes. En 1948 fue la proclamación del Estado de Israel. En 1956, Francia y Gran Bretaña apoyan a Israel contra Egipto, que eso se le llamó la crisis de Suez. En 1967, la Guerra de los 7 Días, donde Israel ocupó extensos territorios árabes. En 1973, la Guerra de Yom Kippur, que fue el enfrentamiento de Israel contra Egipto y Siria. 5 años después, en 1978, se firman los acuerdos de Campo David por el ministro Israel Menachem Begin y el presidente egipcio Anwar al-Sadat y el presidente de Estados Unidos James Carter. En 1993 se firma un nuevo acuerdo entre el líder palestino Yasser Arafat y el ministro israelí Isaac Rabin, que es la imagen que tenemos en la diapositiva. Luego, 2012, la ONU concedió a Palestina la condición de Estado observador no miembro de la organización, o sea, no le permitían tener votaciones dentro de la ONU ni nada, precisamente por la situación que tenía del conflicto con Israel. En 2014, la hostilidad de Israel hacia Palestina provocó que en ese año se ejecutaran ataques brutales, de los cuales la comunidad internacional fue testigo, y pues no pudieron hacer mucho por ayudar a la comunidad israelita. ¿Okay? Si se fijan, este conflicto es por territorio. ¿Por qué? Porque Israel no tiene una tierra como tal propia, y Palestina tampoco, o sea, la dividieron para que a ambos se les diera un fragmento y otro fragmento. De hecho, esto es lo que se le conoce como Tierra Santa, toda esa zona. Y pues sigue continuando el problema, sigue continuando la violencia en ese lugar. Siguen sin ponerse de acuerdo y siguen sin tener una paz verdadera, ¿no? Este mapa, si les pido de favor que le saquen screenshot, van a pasarlo también como tarea, que viene siendo el mapa conceptual de lo que es la creación del Estado de Israel. Son 3 partes las que vienen. Es que lo estoy anotando ahí, permítanme. Son 3 partes las que vienen, entonces para que conforme las vayamos viendo, le vayan tomando capturas. Sí, chicos, por favor. Vamos a tener que el origen del conflicto fue a finales del siglo XIX. Aparece el movimiento sionista que defendía la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Aquí tenemos el mapa en que se ve cómo está compuesto esa sección. Lo que es verde sería Israel según la propuesta de la ONU. Todo lo que vean en verde sólido sería la propuesta de tener en la parte de Israel. Palestina según la propuesta de la ONU también. Vienen siendo las rayitas amarillas, bueno, el fondo amarillo con rayitas como verdes. Y lo que viene en rojito es la anexión de Israel en la Primera Guerra, durante 1948 a 1949. Bueno, tenemos que Balfour hace una declaración en la Primera Guerra Mundial prometiendo territorios a los judíos americanos a cambio de ayudar económicamente para la guerra. O sea, acuérdense que había judíos en Estados Unidos, y este señor Balfour promete esa ayuda con tal de obtener dinero. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial hubo un éxodo de judíos a Palestina bajo el mandato británico, y la ONU decidió la partición de Palestina. Gran Bretaña lo había intentado sin éxito en anteriores ocasiones, pero la ONU en este momento, ya después de la Segunda Guerra Mundial, decide la partición de este país, que es Palestina, para que se dé una parte a los árabes y otro a los judíos, o sea, una parte a Palestina y otra parte a Israel. Jerusalén, espacio internacional, no pertenecía a ningún grupo. Desde origen de todos los conflictos posteriores, Israel acepta la partición,
pero no los árabes. O sea, obviamente los palestinos no querían que partieran su país en dos. Tenemos que, déjenme ver si no está mal, no está bien. Luego dice, las guerras entre árabes e israelíes. En 1948 se proclamó el Estado de Israel y los británicos se retiraron de la zona. Esto provoca las guerras entre los árabes y los israelíes. La primera guerra, como lo vimos, se da en 1948-49, es un año en el cual la victoria israelí y la expansión territorial se da, la expulsión de palestinos que se convierten en refugiados en Cisjordania y Líbano, y la llegada de nuevos judíos a la zona. La segunda parte o la segunda guerra se da en 1956 a causa del conflicto del Canal de Suez, que es el que tenemos aquí entre lo que es África y lo que viene siendo la península de Sinaí. Y los franceses, ingleses e israelíes atacan Egipto, pero tuvieron que retirarse por presiones de Estados Unidos y de la URSS. Después tenemos la tercera guerra, que se da en 1967, si se fijan, se da 11 años después, se da la siguiente guerra, que es la tercera, y esta se le va a llamar la Guerra de los 6 días, en donde Egipto bloquea el Golfo de Aqaba y cierra Eliat. Son zonas que son para evitar los pasos. Si se fijan, Eliat está en la parte donde está la península de Sinaí, a su lado derecho, en un pequeño estrecho, que da precisamente el paso hacia Israel y hacia todo lo demás que viene de la parte árabe. Luego tenemos que hay una nueva expansión de Israel hacia Gaza, Cisjordania, Sinaí y Golán. La cuarta guerra fue en 1973, que es la guerra de Yom Kippur. Egipto y Siria atacan para recuperar territorios. Nuevo triunfo de Israel con ayuda de Estados Unidos. El mundo árabe presiona con el petróleo para que le devuelvan los territorios. O sea, no te voy a dar petróleo, no te voy a dar acceso hasta que me des mis terrenos. Dice, los conflictos continuaron, la guerra del Líbano, la invasión del sur del Líbano, que son en años diferentes, si se dan cuenta, y por parte de Israel para combatir los grupos terroristas de Hezbollah, acuerdos con el Campo David en 1978 entre Israel y Egipto. Pero finalmente continúan siendo una situación problemática. Y aquí es donde va a terminar ese mapa que son estas 4 diapositivas, en donde vemos que tras las diversas guerras que se ocurrieron anteriormente, las 4 guerras y los demás levantamientos, Israel ocupa las tierras de Palestina, que son Gaza y Cisjordania, iniciando una repoblación judía a través de las colonias y provocando la resistencia de Palestina. La creación de la OLP, era que la OLP, chicos, ¿se acuerdan? La Organización para la Liberación de Palestina, que aquí viene, utilizando el terrorismo, ¿ok? En 1987 utilizó la nueva forma de lucha, que es la intifada, y a partir de 1991 se inició la aproximación, que viene siendo la Conferencia de Madrid y los acuerdos de Oslo, que lo creó la Autoridad Nacional Palestina. Pero en el año 2000, una nueva intifada, el terrorismo y la fuerza creciente de Hamas aleja la solución del problema palestino. O sea, siguen ocupando la cuestión del terror para recuperar sus territorios. Bueno, les voy a poner este pequeño video que da un poquito de más luz en esta parte del conflicto árabe-israelí, porque sí es un conflicto complicado de entender cómo evoluciona y demás, pero para que ustedes lo tengan un poco más claro, prácticamente este conflicto se da por ahora sí que la colonización de la tierra de Palestina, dividirla y darle una parte a los israelíes. Es como decir que agarren México, lo partan en dos y dejen que vengan, no sé, los alemanes que ya no tienen, o alguna otra, ¿qué les gustan? Algún otro que sea también que no tenga mucho territorio. Bueno, alguna población o cierta, digamos, los musulmanes, por decir así, se vengan y tengan aquí un lugar donde estar porque no tienen realmente ninguna tierra que sea propia de ellos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, realmente este conflicto se da por tierras, se da obviamente por una nación y por la situación también económica. Es importante resaltar esa parte. Bueno, les dejo este video, chicos. Me dicen, por favor, si se escucha. El conflicto árabe-israelí.
¿Sí se escucha? Sí, maestra. Muchas gracias. El conflicto árabe-israelí divide a dos pueblos, el palestino y el israelita, los cuales enfrentan el derecho a habitar un mismo territorio. Para comprender este conflicto, es necesario remitirse brevemente al fin de los imperios coloniales de mediados del siglo XX, puesto que el territorio que se encuentra en medio del conflicto en la actualidad fue parte del antiguo Imperio Británico. Desde fines del siglo XIX, bajo el contexto de la expansión del modelo capitalista, las principales potencias europeas se expandieron a lo largo del mundo, construyendo grandes imperios coloniales. A través de la repartición de territorios, lograron el control político y económico de vastas zonas de Asia y África. El imperio que logró la mayor expansión territorial fue el Imperio Británico. Otras naciones que también se constituyeron como imperios fueron Alemania, Bélgica, Italia, España, Holanda y Portugal. Las relaciones comerciales entre el imperio y las colonias empobrecían a estas últimas, perjudicando gravemente las condiciones de vida de estos pueblos. La pobreza y los malos tratos por parte de los colonos despertaron la resistencia en los habitantes de las colonias. La Segunda Guerra Mundial tuvo un rol fundamental, el cual impulsó el comienzo del proceso de descolonización. Esto principalmente porque las mencionadas potencias europeas dejaron de tener la hegemonía del poder a nivel mundial, emergiendo así nuevos protagonistas en el escenario internacional, como lo fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas superpotencias tenían una posición contraria al colonialismo, abogando por la autodeterminación de los pueblos. Será la influencia de estas dos potencias las que marcarán los conflictos bélicos que se llevaron a cabo durante la época de la Guerra Fría, como lo fueron las guerras de Corea y Vietnam. Junto con lo mencionado, la ruina económica que afectó a las potencias europeas luego de la Segunda Guerra Mundial debilitó los vínculos entre las colonias y sus metrópolis. Bajo este contexto, los movimientos nacionalistas que buscaban la independencia de las colonias encontraron el escenario más adecuado para su acción. Se utilizaron variadas formas de lucha contra los imperialistas, desde la violencia armada hasta los movimientos pacíficos. En cuanto al conflicto árabe-israelí, luego de la Primera Guerra Mundial, la región de Palestina, que para la época era un protectorado británico, recibió una masiva migración de judíos que abandonaban Europa. Esta situación se agravó una vez que el fascismo comenzó a tener más influencia sobre Europa, expandiéndose las ideas antisemitas. Ya para 1945, año en el que finalizó la Segunda Guerra Mundial, habitaban 600.000 judíos en la región de Palestina, frente a 1.200.000 árabes que por siglos habían habitado esa región. Tras conocerse las consecuencias del Holocausto, en el cual fallecieron millones de judíos, la presión que buscaba una ocupación israelita en Palestina aumentó, comenzando así una estrategia judía contra la ocupación imperialista británica en la región. En 1947, la ONU propuso la división de Palestina en dos estados, el Estado de Israel, al cual le otorgó un 55% de territorio continuo, y el Estado palestino, el cual no estaba unificado, sino que se encontraba dividido en 3 zonas a lo largo de la antigua región palestina. Jerusalén no quedó bajo la hegemonía de ninguno de los dos estados, puesto que se estableció como un espacio internacional. En 1948 finalizó el mandato británico sobre Palestina, con lo cual se acababa la influencia de la nación inglesa en el conflicto. Ahora serían Israel y Palestina los que se encargarían del futuro de la región. Ese mismo año se proclama formalmente el nacimiento del Estado de Israel, siendo proclamado así por el Consejo Nacional Judío.
Este hecho dio inicio a una serie de guerras que enfrentaron a los países árabes de la zona contra Israel, debido principalmente a las estrategias militares que buscaban la expansión del territorio israelita. Tras la guerra de 1948, Israel logra efectivamente expandir sus dominios sobre territorios que acordaron serían árabes. La zona palestina quedó reducida a dos territorios separados, la Franja de Gaza y Cisjordania. Esta situación se agravó con la Guerra de los 6 Días de 1967, en la cual la zona palestina disminuyó aún más. El Estado de Palestina nunca llegó a concretarse como estaba previsto, debido tanto a la ocupación israelita en tierras que originalmente serían palestinas, como también a la división interna del mundo árabe. Como consecuencia de la disminución progresiva de sus territorios, la población palestina debió dispersarse y vivir como refugiados en otros países árabes y del mundo. Esta situación motivó la creación de la Organización para la Liberación Palestina en 1964. Creada por Yasser Arafat, sus principales metas fueron activar la resistencia interna del pueblo palestino y elevar la voz a nivel mundial, dando a conocer la situación palestina a nivel internacional. Chicos, con esto terminamos lo que es la unidad 8, que es el conflicto árabe-israelí, la independencia de Asia y África y todo lo que es Guerra Fría. Vamos a ver nuestra última unidad. Permítanme un momento, ahorita les comparto pantalla. Y les comento, este video como el anterior se lo voy a compartir a Caro para que puedan repasar y contestar las preguntas que les voy a dictar en un momento más. Acuérdense que tienen que pasar también las 4 diapositivas, ¿ok? Bueno, permítanme un momento, por favor. Sí. ¿Dónde estás? Ok, indíquenme chicos si alcanzan a ver la diapositiva. Sí, maestra. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos con nuestra última unidad, es la unidad 9, el mundo actual. Vienen siendo los últimos conflictos que se han desarrollado hasta lo que fue el siglo XX-XXI. Y pues bueno, lo que tenemos como tal ya documentado como parte de la historia. Conflictos ya más actuales, posterior a lo que vamos a ver, no los tenemos dentro del programa. Ustedes ya deben de más o menos ir viendo qué es lo que ocurre, ¿no? Digo, dudo que les pregunten más allá de lo que ya está ahorita como tal puesto en programas, pero no caería nada mal. Ustedes pues de repente vieran los periódicos, no las noticias en tele, porque a menos de que sea de algún medio que no sea de México. ¿Por qué? Porque muchas cosas las ocultan, las disfrazan, ¿ok? Hay, por ejemplo, los mejores noticieros que podrían comentarles serían los alemanes, por ejemplo, los ingleses, porque no tienen un interés sobre México y dan la noticia de manera más veraz que inclusive pues, los medios norteamericanos, ¿no? Obviamente a ellos no les conviene que muchas cosas sepamos nosotros, pues porque somos su traspatio, ¿no? Si realmente se quieren enterar de los conflictos que ocurren o de las situaciones que están alrededor de nuestro país o lo que pasa en nuestro país y que realmente nos lo ocultan, pues lo pueden ver a través de estos medios, los alemanes, los británicos, hasta cierto punto los japoneses y pues bueno, todos los que son la mayoría europeos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar. Tenemos como antecedentes la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que surgió en 1921 como resultado de la Revolución Bolchevique. Tuvimos también que al estallar la Segunda Guerra Mundial, ¿en qué año estalló, chicos? ¿Quién me puede decir?
Nadie sabe cuándo estalló la Segunda Guerra Mundial. Ya van a hacer su examen apenas, ¿el qué? ¿El 14 de mayo lo van a hacer? Y eso es una pregunta obligada de examen, periodo de la Segunda Guerra Mundial. 1939. Muy bien, perfecto. ¿Y cuándo concluyó? Si no me equivoco, 1945. Muy bien, perfecto, muy bien. Acuérdense de repasar todo lo que hemos visto, por favor, tanto de historia de México como de historia universal. Hay muchas preguntas que son tanto de años como de personajes, como de eventos importantes. Repasen sus tareas, para eso se las dejé. Este es el momento para que repasen ese tipo de tareas. Los cuadros resumen, las líneas del tiempo, todo lo que les he estado dejando, ¿ok? Bueno. Vemos que al estallar la Segunda Guerra Mundial, la URSS era una gran potencia militar industrial que acuérdense que apoyó al eje de los aliados. ¿En contra de qué otro eje? ¿Cuál era el otro eje en la Segunda Guerra Mundial? Israel Salas. ¿Cuál era el otro eje? El Entente. No, ese es de la Primera Guerra Mundial. El socialista, comunista. No. ¿Qué pasó, Israel? ¿Contestabas bien antes? ¿Ya se te olvidó la historia? Alejandro Guzmán. Uno era el de los aliados y el otro, ¿cuál era? El eje, ¿no? El eje de Japón, Italia y Alemania. No escucho. ¿Quién está hablando? Valentina. Hola, hola. Buenos días. Carla Santín, era el otro. Uno era el eje de los aliados y el otro, ¿cuál era? ¿Perdón? En la Segunda Guerra Mundial había dos bandos. Estaba el eje de los aliados, que era Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. ¿Y el otro eje cuál era? Alemania. Ajá. Bueno, ajá, ya lo pusieron ahí en el chat. Japón e Italia. Muy bien, que era el eje de Berlín, Tokio, Roma. ¿Ok? Muy bien, Carla. Supiste los países, pero hay que aprendérselo por el nombre, porque luego les preguntan así. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se llamaba el otro eje? Que era Berlín, Tokio, Roma. ¿Ok? El orden entre esos tres no hay problema, pero que se sepan cómo se llama. ¿Ok? Gracias, Carla. Y bueno, tenemos, muy bien, Valentina, ya vi tu chat. Entonces tenemos que la derrota de Alemania nazi fue posible por el apoyo que brindó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con los países aliados. Acuérdense también quiénes estaban en ese momento como representantes de cada uno de los países. Acuérdense que la parte de la Triple Alianza, que eran, o los aliados, era de Inglaterra Churchill, de Estados Unidos era Roosevelt, y de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas era increíblemente Stalin, ¿ok? Eran los tres. Y por la parte de la perdón, de lo que era la, triple, ahora ya me equivoqué, del eje Berlín, Tokio, Roma, ¿quiénes estaban? Eran los dictadores. Por parte de Berlín, ¿quién era? Estaba Hitler, ¿no? Era cuando estaba el pleno nazismo. En Tokio era, ¿quién era el que estaba al frente de Tokio? La dictadura de Tokio. Y en Roma, ¿quién estaba? Mussolini, ¿no? Hirohito estaba en Tokio. ¿Ok? Entonces, acuérdense de esos datos. Necesitan tenerlos frescos, presentes, porque ya estoy viendo que ponen ojitos en blanco de no saber qué les estoy preguntando. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas fue un verdadero bloque político y geográfico en Europa del Este y en parte del continente asiático.
su influencia sobre otros países y su rivalidad frente al capitalismo que Estados Unidos representaba en el contexto de la Guerra Fría, hicieron que la URSS realizara un contrapeso al interior de la ONU y en la balanza del nuevo orden económico internacional. La competencia entre la URSS y Estados Unidos se desarrolló en lo económico, en lo político, científico, cultural y tecnológico. Si se fijan, todo esto está englobando lo que viene siendo la parte de la Primera Guerra Mundial, que es donde los zares son derrocados y nace como tal el país de la Unión Soviética. Viene también a mencionar gran parte de la situación de la Segunda Guerra Mundial y cómo fue la participación de este país en el conflicto. Y posteriormente viene el conflicto entre ambas potencias, en las más importantes, que es Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y lo que viene siendo la Guerra Fría como tal, ¿sí? Después tenemos la caída de este gran país, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Gran país en el aspecto tanto de historia como en el aspecto territorial, porque era un país sumamente grande. ¿Cuáles fueron las causas? Pues básicamente estas 7 que les estoy poniendo en la diapositiva. La URSS como líder del bloque comunista, pues también empieza a caer, la burocracia estatal, o sea, todo lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer y bajo qué condiciones estaba desarrollando el socialismo. La falta de libertades en un estado totalitario. Acuérdense que estaban bajo un régimen de dictadura, aunque su último gobernante en ese momento, que es el que abre las puertas a esta situación, no compartía del todo esa ideología en aspecto pues de dictadura, ya que veía que este tipo de sistema económico estaba provocando que la URSS siguiera siendo un país que no tuviera toda la economía que debería de tener, ¿no? Que los estaba limitando en muchos aspectos. Luego tenemos diversas regiones de la URSS sostenían con sus recursos naturales y su fuerza de trabajo al Soviet Supremo dentro de Moscú. ¿Qué es el Soviet Supremo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe qué es el Soviet Supremo? ¿O se lo imagina al menos? Es como el presidente para nosotros, ¿no? No, más bien es como el Congreso, como si fuera la Cámara, lo que se le conoce ya también de la Duma, ¿ok? El Soviet Supremo viene siendo toda esta situación de la Cámara de Diputados y Senadores equivalente aquí, ¿ok? O sea, su parlamento, ese es el Soviet Supremo. Entonces, estos países pequeños que estaban alrededor de la capital, con sus recursos sostenían económicamente esta sección de la población. Países socialistas de Europa del Este, que no formaban parte de la URSS, también padecieron los excesos de la centralización política administrativa que se estableció en Moscú. Estamos hablando de Polonia, de Checoslovaquia, de todos los países que estaban prácticamente a su alrededor, que compartían ese tipo de sistema económico. De hecho, aquí están Polonia, Hungría, Yugoslavia, Rumania y Checoslovaquia, crecieron de verdadera soberanía durante las décadas de la Guerra Fría. La movilización de los sindicatos independientes en Polonia fue el inicio del movimiento separatista por la autonomía de ese país en los 80s. Se suman la influencia política y religiosa del Papa II para la apertura de Polonia. ¿Por qué? Porque Polonia estaba compartiendo un sistema económico también socialista, pero no nada más es compartir ideales, sino que también tenían que caerle con cierta cantidad económica. Finalmente, seguía siendo como si fuera una colonia de la URSS. ¿A cambio de qué? Pues de apoyo por parte del gobierno, como todo, ¿no? Bueno, después tenemos como último punto que propicia la caída de este sistema y de este país, es la inconformidad civil y las diferencias lingüísticas, ideológicas y religiosas fueron cobrando peso y motivación para que la vieja unidad burocrática del sistema se agrietara. En 1985, el presidente que estaba en ese momento, que era Mikhail Gorbachev, inició la perestroika, que es una reforma de apertura política y de tolerancia en un entorno por humanidad de la URSS, pero la situación se agravó a tal grado que ya no se pudo contener. En 1987, o sea, 2 años después,
Estados Unidos y la URSS acordaron destruir parte de sus arsenales nucleares, y en 1989, o sea, 2 años todavía después, cae el muro de Berlín, y con esto se observa de forma definitiva la rivalidad entre ambas potencias. Otras consecuencias de la caída del muro de Berlín fueron los reajustes económicos en Europa, como la creación de Croacia como país soberano, la separación de Montenegro de la ex Yugoslavia y la República Checa en Europa Central, y la reunificación de Alemania con esta caída del muro. Si se fijan, estos eventos que ocurrieron del 85 al 89 modificaron completamente la estructura interna de Europa, tanto geográficamente, políticamente y obviamente económicamente también. Al salir estos países del régimen socialista, también se asocian a la parte capitalista de Europa. Se vuelven parte de lo que es la Comunidad Europea, y también se vuelven parte de lo que es de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿ok? Entran dentro de estos. El derrumbe del bloque soviético fue en 1991, cuando abdica Gorbachov como primer ministro. Tras la disolución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se estableció la Comunidad de Estados Independientes, el famoso CI, con Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia y otras repúblicas en 1993. Boris Yeltsin, que es la persona que ustedes ven en este momento en la diapositiva, disolvió el Partido Comunista y logró sostener un pacto de apertura económica y política entre las nuevas repúblicas de la CI, o sea, tanto Rusia como los otros países independientes se crearon este pacto para solventar la parte económica, porque acuérdense que siempre que hay una guerra, conflicto o separación, va a haber problemas también económicos entre las naciones nacientes y la nación que se queda sin estos países, ¿ok? Afganistán y los países bálticos se separaron de manera definitiva, y los 15 países que van a ser parte de la nueva geografía entre Asia y Europa son los que tienen en la diapositiva. En la parte de la región báltica va a estar Estonia, Letonia y Lituania. En la Asia Central es Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. En el Cáucaso va a estar Georgia, Armenia y Azerbaiyán. En Europa de Oriente va a estar Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Y en Eurasia va a ser nada más Rusia. Es importante que tomen en cuenta estos nombres, que los copien, les tomen screenshot como se les dé la gana, pero que lo tengan. ¿Por qué? Porque muchas veces les preguntan quiénes son los 15 países independientes. O les preguntan, ¿Ucrania en qué región de Europa se encuentra? En la parte geográfica y parte de historia se las preguntan. O luego les preguntan en qué año Azerbaiyán se independizó de la URSS. O es miembro de qué comunidad, en la cual están 14 países más. Entonces es importante que esta información que les estoy dando la tengan, la repasen, y en este caso sí se la aprendan, porque son datos completamente que no van a poder sacar fácilmente de otro lugar, ¿ok? En este mapa conceptual, pues bueno, vamos a ver la interpretación sobre las causas del fin de la URSS, dependiendo las ideologías. En este caso, son 4 ideologías de las más relevantes que se dieron a nivel mundial, y tenemos la primera, que es la marxista, que es completamente socialista, y la ideología marxista fue que por la presión del bloque occidental, o sea, del bloque capitalista, obliga a aumentar los gastos, y esto provoca que la URSS, que tenga que terminar como un país grande y dividirse en territorios o países independientes, y que pues bueno, todo esto lo obligó la carrera militar, la carrera nuclear y la carrera espacial, ¿ok? La parte de los keynesianos indica que fue una mala planificación económica, o sea que la parte socialista no tiene bien planificada la manera de evolucionar y de así tener un crecimiento en países asociados, de tal manera que pudiera ser un bloque dominante como lo fue el capitalismo. Luego indica que la excesiva inversión en industria pesada y poco en bienes de consumo pues provoca esta situación y derrumbe de la economía comunista. O sea que
todos sus, digamos que su dinero, sus aportaciones, su economía, se centró más, según los keynesianos, en invertirla en todo lo que eran maquinaria, era cuestión armamental, en todo lo que era cuestión espacial para demostrar su poderío y no en cuestión de bienes de autoconsumo, o sea, alimentos, todo lo que era agricultura, ganadería, fomentar el progreso interno del país para autoconsumo, ¿ok? O sea, como quien dice, cuidó mucho de afuera, pero no de adentro. Esa es la ideología keynesiana. La estructuralista lo que dice es que fue una incapacidad de pasar del desarrollo extensivo, usando más recursos, al intensivo, usando mejor la tecnología. Prácticamente es una ideología muy parecida a los keynesianos. Indica esto que utilizaron sus recursos para desarrollarse más hacia la parte de afuera visual, que los vieran bien, que la parte de mejorar la tecnología de manera, o sea, que la aprovecharan también para mejorar su situación. Y la ideología neoliberal dice que las causas intrínsecas al sistema económico, o sea, que era per se del mismo sistema que, ¿por qué iba a caer? Bueno, porque dice, sin competitividad hay menos productividad. Sí, si los socialistas nada más buscan que se tenga lo mínimo indispensable para vivir, o sea, un sistema de vida, ¿cómo le llaman? Sistema de vida no precario, sino con lo mínimo indispensable, ellos que era suficiente para que la gente estuviera, la gente viviera y la gente lo hiciera. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, nada más teniendo lo mínimo, ¿no? No había competencia entre países para ver costos, nada, todo se tenía que hacer de manera hegemónica, o sea, igualitaria, ¿sí? La planificación no sigue criterios económicos, sino políticos. Se invierte en empresas no rentables. En efecto, acuérdense que en la parte del socialismo, lo que se hacía era que el gobierno decidía en cuánto se cobraba, en cuánto se pagaba, en cuánto se hacía, qué se hacía y qué no se hacía. Literal, era una dictadura en la cual se decidía por parte del Estado cuál era el beneficio que iba a tener pues el mismo país y el pueblo, ¿no? Cómo se iban a hacer las cosas. El desfase tecnológico. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, se quedaron con mucha tecnología retrasada, a pesar de que estaban con su guerra fría en la parte tecnológica y espacial y demás, continuaron avanzando después de esa situación, después de que se concluye la Guerra Fría, ya no avanzan, se quedan con los pocos adelantos que tenían en ese momento. Entonces, pues es imposible continuar y darle un avance a su país. Entonces, estas son las 4 ideologías a nivel mundial que se dieron para ver el porqué de la causa del fin de la URSS. Tenemos también estos pequeños puntos que son también puntos relevantes de ello y que engloban lo que les acabo de mencionar, que es, había crisis económica y la sociedad era cada vez más consciente de la crueldad y corrupción del gobierno, el famoso glasnost. Gorbachev trató de negociar un nuevo tratado de la Unión queriendo reconstruir la antigua URSS. Esto no fue aceptado. A los pocos días Gorbachev es secuestrado por los dirigentes en un golpe militar. Progresivamente varios países fueron abandonando la URSS, lo cual debilitó enormemente a este país, por lo que Gorbachev se vio obligado a dimitir o a renunciar a su puesto el 25 de diciembre de 1991 y se forma una confederación de estados independientes, el famoso CEI, en el cual la bandera de la URSS es cambiada por la bandera rusa, que es la que tenemos en la diapositiva del lado derecho. Se quita lo que es la estrella, el martillo y la hoz, y se convierte en una bandera de 3 franjas, ¿ok? Tenemos este mapa conceptual también, en el que engloba las situaciones del fin del comunismo y el fin de la URSS. Tenemos que como principal actor está Mikhail Gorbachev, que va a gobernar de 1985 al 91, y indica que el hundimiento del socialismo en los países de Europa del Este fueron una parte importante para este fin, en el cual pues Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania y Alemania Oriental se convierten al sistema capitalista. Gorbachev va a llegar con reformas, que es la perestroika, que es la económica, y la de políticas, que es la de glasnost. Y en la disolución de la URSS vemos que hay un golpe de Estado por la parte del Partido Comunista de la Unión Socialista, la resistencia de Rusia por medio de Boris Yeltsin,
la comunidad de estados independientes, que es la que se forma con los 15 países, y la división de la URSS en 15 repúblicas independientes. ¿Ok? Este mapa también, por favor, este cuadro necesito que también lo pasen en son dos cuadros que les voy a mostrar, que es la continuación de este mismo, donde viene la transformación de la URSS en la comunidad de estados independientes. Y les da las características en cada parte del evento. Si se fijan, el primer escaño, la primera etapa, es la que va a encabezar Mikhail Gorbachev. Viene ahí el periodo en el que va a hacer su presidencia. Y viene como primer punto la perestroika, que es la apertura comercial basada en modelos occidentales, o sea, basada en el capitalismo. Por eso es que fue de muy mal recibido por toda esta sociedad. Disminuye la dirección económica del Estado, o sea, ya que no intervenga tanto el Estado en cuestiones económicas de la nación. Impulsó la libre competencia y la productividad, fomentó el capital extranjero, impulsó el glasnost o transparencia de la vida pública y hubo una apertura política, pluralidad partidista y libertad de expresión, lo que no había antes. Acuérdense que esa parte de libertad de expresión no existía a nivel de estados socialistas. Y también pues estuvo durante la caída del muro de Berlín, que fue ¿en qué año, chicos? Que lo acabamos de ver. 1989. Muy bien, perfecto, en 1989. Después tenemos a Boris Yeltsin, que es el que va a ocupar el siguiente periodo presidencial, que va a ir del 91 al 99. Con él se va a dar la fundación de la CI, de lo que es la Comisión, la Confederación de Estados Independientes. Se disolvió el Pacto de la Unión Soviética, estableció un nuevo modelo, que es la Comunidad de Estados Independientes. 11 exrepúblicas de la URSS se adhieren a esta, que son las que les están mencionando ahí. Y posteriormente se incorporan Georgia y se separa Turkmenistán. Después viene Vladimir Putin. ¿Se les hace conocido ese personaje? ¿Quién es Vladimir Putin? El actual presidente de Rusia. El actual presidente de Rusia. Muy bien. Gracias por responder. Bueno, vamos a ver que su primer periodo de gobierno es en 1999, a la salida de Boris Yeltsin, y termina en 2008. ¿Ok? Nada más para recordarles, en el periodo de Boris Yeltsin es donde se da el peor desastre nuclear de la historia, que es que inclusive ya ahorita hay series y películas de eso. ¿Cómo se llama ese desastre nuclear que tuvo Rusia? Chernobyl. Chernobyl, exactamente. El estallido de la planta nuclear de Chernobyl se da entre Gorbachev y Boris Yeltsin, ¿ok? Para que más o menos lo ubiquen dentro del transcurso de la historia. Bueno, continuando con Putin, vamos a ver que él va a tener dificultades en la integración de las repúblicas exsoviéticas. Va a tener un país ya con una crisis económica importante y enfrenta actos terroristas y separatistas con métodos extremos. ¿Cómo? Pues bueno, como anteriormente lo hacía Stalin, como anteriormente lo hacía Lenin, a través de desaparición de personas, a través de cuestiones terroristas y de, pues obviamente, eliminar de fondo o de raíz al enemigo, ¿ok? Tenemos a Dmitry Mendelév en 2008, que no fue la persona que sucedió a Putin, y en este último regresa al poder después, o sea, Putin regresa al poder en 2012. Bueno, aquí son unos eventos que casi no se alcanzan a ver, se los paso directamente a Caro para que lo puedan pasar. Son la problemática que hay en Europa Occidental, y donde también vemos cómo la URSS va a estar confrontando estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadro que tenemos del lado izquierdo, nos va a indicar todos los movimientos que ocurrieron
ocurrieron en esas épocas. Por ejemplo, en Alemania, entre 1989 y 90, ¿qué es lo que hubo, no? La caída del muro de Berlín, la reforma democrática, la reunificación de Alemania, y que también hubo como antecedentes el éxodo hacia la República Federal Alemana como respuesta contra el comunismo. Mientras que en Polonia, en 1987, nace el sindicato llamado Solidaridad, dirigida por Lech Walesa, y el demás antecedentes y eventos, ¿no? También vemos que va a mencionarnos cuestiones de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de lo que va a ser también Hungría, Rumania, Bulgaria y Albania. Son los eventos que tenemos ahí. También les pido de favor que esos cuadros también los pasen. No los distingo yo también mucho aquí. Es complicado que ustedes hagan el screenshot ahorita de esta imagen, pero estas se las paso a Caro, ¿ok? Para que se las pase a ustedes y a su vez ustedes puedan transcribirlas. Bueno, les voy a mostrar un pequeño video relacionado con toda esta situación que acabamos de ver, entre la caída del muro de Berlín, entre el término de la URSS y demás. Permítanme un momento, les voy a poner el video. Esto, por cierto, es una noticia verdadera en su momento, ¿ok? Son fragmentos de una entrevista, perdón, de una noticia que ha sido en ese momento, ¿sí? La catástrofe geopolítica más grande del siglo. Así se expresó el actual primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, sobre la disolución de la Unión Soviética. Un hecho que, sin duda alguna, cambió el rumbo del mundo para siempre. 20 años después, entre los historiadores, todavía no existe una opinión unánime sobre este acontecimiento. Para el pueblo ruso se convirtió en todo un drama. Decenas de millones de nuestros ciudadanos o compatriotas se vieron fuera de las fronteras del territorio ruso. La epidemia de desintegración se propagó a la misma Rusia. Los ahorros de la gente perdieron su valor, los viejos ideales fueron destruidos. Muchas entidades fueron disueltas o se transformaron con prisas. El país más grande del mundo atravesaba una profunda crisis. Cuando en 1982 falleció su líder Brezhnev tras los fallidos intentos de los gobiernos de Andropov y el de Chernenko ante un reto de cambiar el sistema político y económico, Mikhail Gorbachev tomó las riendas de la nación en 1985. El sistema que construyó Stalin persistió después de su muerte, aunque algunos de sus aspectos brutales desaparecieron, como por ejemplo el terror masivo. Esencialmente siguió vigente el sistema de Stalin, pero como tenía muchos defectos, precisamente por ellos la Unión colapsó. Gorbachev vino y comenzó a cuestionarlo. Con la llegada al poder de Gorbachev, el sistema empezó a tambalearse. Bajo los lemas de perestroika, reestructuración y glasnost, transparencia informativa, el nuevo líder realizó una serie de profundas reformas, las cuales, según muchos especialistas, aceleraron un proceso que terminó llevándose por delante la propia existencia de la Unión Soviética. Entre las decisiones más importantes estaba el cese del monopolio político del Partido Comunista, permitiendo así el registro de nuevos partidos. En el año 1991, en Lituania, Estonia, Letonia proclaman su independencia, creando un precedente para las demás repúblicas que entonces conformaban la URSS. El acontecimiento que puso punto final a la existencia de la URSS fue la firma del Convenio de Belaveya. El presidente de Rusia, Boris Yeltsin, el de Ucrania, Leonid Kravchuk, y el de Bielorrusia, Stanislav Shushkevich, decidieron el destino de la Unión en menos de 24 horas. El 8 de diciembre de 1991, al elaborar y firmar un tratado de 2 páginas sobre la creación de la Comunidad de Estados Independientes, logramos asegurar una disolución pacífica del Imperio Soviético. Esto sucedió a pesar de un referéndum en el que la mayoría de la población votó por la conservación de la Unión Soviética. Desde entonces, los latentes conflictos interétnicos que persistían en varias repúblicas de la URSS se intensificaron y desataron choques armados. Según diferentes datos, estos enfrentamientos se cobraron las vidas de decenas de miles de personas. Millones tuvieron que refugiarse. En el proceso de la desintegración de la Unión Soviética, podíamos haber consolidado nuestras posiciones y recibir garantías de acuerdo a nuestros intereses en cuanto a la seguridad, en cuanto a las comunidades rusas en países bálticos. Pero eso no fue hecho. Como resultado, todavía estamos luchando contra cada uno de estos problemas, porque nadie pensó cuál sería la situación en 10 o 20 años. Con la disolución de la URSS y la reunificación de Europa, Estados Unidos obtuvo la oportunidad de reforzar sus posiciones y la influencia en el viejo continente. La OTAN expandió sus fronteras al este, aunque prometió no hacerlo.
En 1999, los países del antiguo bloque soviético, República Checa, Hungría y Polonia, entran en la Alianza Atlántica. En 2004 lo hacen Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia. Ha cambiado la situación geopolítica en Europa. Ha establecido a Estados Unidos como una superpotencia muy dominante. Por lo menos en un largo periodo ha habido muchas consecuencias de la disolución. En 20 años el mundo ha seguido cambiando rápidamente. La heredera de la URSS, Rusia, también ha ganado terreno a nivel internacional. En la nación ha crecido una nueva generación, gente que vive según unas normas diferentes y que sabe poco de la realidad soviética. Esta estatua monumental del obrero y la kolkhosiana representa los ideales de la Unión Soviética. Para los jóvenes de Rusia de hoy en día es un símbolo que les ayuda a entender la magnitud y la fuerza que tenía esta unión. Pero en sus padres y abuelos quizá despierta un sentimiento de nostalgia. Entre ellos persiste una gran duda. ¿Qué habría pasado con su país si su destino habría sido diferente? Todavía queda mucho para que los historiadores puedan responder a esta pregunta. Yelena Milinchich, RT, Moscú. Ok, chicos, ya pudieron ver, esto fue una noticia real en el momento y demás, y pues si se fijan engloban ahí toda la parte histórica de cómo se va dando la independencia de este país, ¿no? Y cómo se va, bueno, no independencia, sino más bien la separación de esta Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente punto, que es la Guerra del Golfo Pérsico, que fue también un evento muy importante en la historia. Básicamente, esta guerra del Golfo se dio por el recurso natural, por el petróleo, ¿ok? La intervención de Estados Unidos fue sacar lo más que pudiera en cuestión de este recurso natural y con el afán de decir que apoyaba a Kuwait, que apoyaba al país que estaba siendo más afectado, pero realmente su intención era como todo, sacar un beneficio, y el beneficio era pues, el petróleo, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que el conflicto bélico entre Irak y Estados Unidos por el petróleo al sureste del Golfo Pérsico se dio entre los años de 1990 y 91, y tras varios años de desgaste militar y económico que Irak atravesaba por sus rivalidades con Irán, Saddam Hussein, que era el líder, acusó a Arabia Saudita y a Kuwait de haber provocado deliberadamente la caída de los precios del petróleo hasta $10 por barril. En agosto de 1990, Irak invade la franja fronteriza de Kuwait, reclamando como propio ese territorio rico en petróleo. El gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese momento por George Bush padre, integró una coalición de países aliados, Inglaterra, Francia y Arabia Saudita, que la ONU apoyó, cuyo objetivo era obligar a Irak a desocupar el territorio de Kuwait. La llamada Operación Escudo del Desierto, con lo cual se propuso impedir la expansión iraquí sobre Arabia. Con la Operación Tormenta del Desierto, en 1991, los países coaligados, o sea, los que están aquí arriba, lograron la liberación de Kuwait. ¿Okay? En 2001 se dio un nuevo conflicto entre Estados Unidos y los países árabes, Irán y Afganistán, que fue el atentado terrorista de las Torres Gemelas, conocido mundialmente, que fue el 11 de septiembre, el WTC, el cual fue asumida su autoría por la organización extremista de Al-Qaeda. Esto dio origen a una nueva confrontación entre Estados Unidos y Afganistán, y esta última bajo el régimen talibán y señalada como refugio de terroristas árabes. Estados Unidos acusó a Saddam Hussein por proteger a la organización de Al-Qaeda y por fabricar en Irak armas de destrucción masiva. Por esa razón, una coalición de países pertenecientes a la OTAN realizaron los ataques contra Irak, tomando como prisionero a Saddam Hussein, para ser juzgado y ejecutado posteriormente en una corte estadounidense y para sostener la ocupación de ese país árabe desde 2003. Este evento fue realmente muy catastrófico. Se vio y se vivió, inclusive hay documentales, hay películas y demás que desarrollan esta situación. Más allá de la situación dramática del evento, vean cómo parece que la ambición, como en todas las demás guerras, ha logrado la muerte de mucha gente, ¿no? Y que finalmente siguen peleándose por cosas y por situaciones que no deberían de ser, ¿no? Bueno, tenemos este mapa conceptual
que indica la guerra del Golfo Pérsico, que nace en 1991, que fue, pues bueno, fue la guerra entre Irak y una coalición internacional compuesta por 34 países liderados por Estados Unidos. ¿Qué causa tiene? Pues bueno, fue a la invasión de Irak, o porque se dio, fue por la invasión de Irak a Kuwait. ¿Qué características tuvo? Pues bueno, fue una guerra que no se expandió, se contuvo. ¿Cómo se desarrolló? Fue una guerra terrestre con desembarcos americanos y reconquistando Kuwait. ¿Qué consecuencias hubo? Pues bueno, se dio como resultado una crucial victoria para los 34 países que se aliaron, lo cual condujo a que las tropas iraquíes abandonaran Kuwait, dejando una gran cantidad de muertos, ¿ok? Aquí falta esta parte de muertos, pero dejó una gran cantidad de muertos, ¿ok? Causas. Los informes de los expertos dicen no confirma la existencia de armas de destrucción masiva en Irak. Esto llevó a Estados Unidos a buscar pretextos para justificar la guerra en Irak. Washington alegó que dicho país utilizó una cantidad de armas químicas durante la guerra contra Irán y que las mismas se mantenían intactas. La guerra contra Irak no fue para eliminar el armamento de destrucción masiva ni para defender los derechos humanos, sino por la obtención de petróleo. ¿Qué consecuencias económicas tuvo esta guerra del Golfo? Bueno, el Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto para la guerra de Irak que era de 151 miles de millones de dólares. Los precios del petróleo alcanzaron máximos históricos en gran medida debido a la guerra de Irak. Esa subida en los precios del petróleo provocó en todo el mundo tensiones de inflación y disminución en la producción. La producción de petróleo en Irak bajó a 2.04 millones de barriles mensuales en 2002 y en 1.33 en 2003. Irak sufrió un boicot comercial que impedía los suministros de medicinas y material sanitario. Por tanto, muchos hospitales fueron dañados durante la invasión y los helicópteros americanos siguieron atacando y destruyendo ambulancias en servicio. La tasa de desempleo iraquí pasó del 30% al 60%, ¿ok? Posterior a la guerra, que era pues muy alta. Los suministros de las tropas de ocupación fueron encargadas a empresas americanas en vez de iraquíes. Muchos economistas habían previsto a largo plazo graves problemas como consecuencia del efecto sobre la deuda pública, el déficit exterior y las tensiones inflacionarias. Les voy a mostrar el siguiente videito, dura 4 minutos, referente a todo lo que fue la guerra del Golfo Pérsico. La guerra del Golfo Pérsico. Fue una guerra que tuvo inicio el 2 de agosto de 1990 y finalizó el 28 de febrero del 1991. Quienes tuvieron protagonismo dentro de esta guerra fueron Irak y la coalición internacional. La coalición estuvo conformada por 31 naciones y estuvo dirigida por Estados Unidos. También se le hace llamar Operación Tormenta del Desierto. Causas de la invasión. La causa más inmediata que dio inicio a este conflicto bélico fue que la nación de Irak invadió el 2 de agosto de 1990 a Kuwait, con vehículos armados, infantería, de modo que ocuparon puestos estratégicos en todo el país de Kuwait. Como otras causas a corto plazo que se iba desarrollando en años anteriores, fue que Irak señalaba que Kuwait le estaba robando petróleo, además de que Kuwait tenía y tiene una superproducción de petróleo junto con otros países del Golfo, y que el precio del crudo estaba muy bajo, lo cual generaba perjuicio a Irak ya que obligatoriamente tenían que reducir sus precios. Esto representaba un problema ya que Irak tenía que pagar una deuda externa contraída en la guerra contra Irán. Por último, Irak para llegar a su puerto ubicado en el Golfo Pérsico tiene que ocupar las islas de Kuwait. Por último, la causa de largo plazo es que a pesar de que Kuwait ya había proclamado su independencia en el año de 1961, el gobierno iraquí todavía sigue afirmando que Kuwait es una provincia de Irak. Apenas se tuvo noticias de la invasión, Estados Unidos se preparó para intervenir y alentó a los demás países de la coalición a intervenir. Tener en cuenta que, en ese momento Irak era considerado como una potencia militar. En enero de 1991 la coalición contra Saddam Hussein había alcanzado una fuerza de 680.000 hombres, mientras que el líder iraquí llegó a reunir en Kuwait un ejército de ocupación de cerca de 500.000 hombres. El 16 de enero de 1991 se inició los ataques. Para empezar, a la mañana del siguiente día se mandó aviones no tripulados al espacio iraquí. El falso ataque activó su sistema de radar antiaéreo revelando su localización y haciéndolo vulnerable a un ataque aéreo.
El presidente de Estados Unidos informa que el objetivo del ataque era destruir el potencial nuclear de Irak y sus arsenales de armas y además liberar Kuwait. El 25 de enero Irak comenzó con la guerra del medio ambiente, llegando a derramar toneladas de petróleo de Kuwait, para luego prenderle fuego. El general Homer al mando de la Fuerza Aérea se dio cuenta que los ataques aéreos no eran suficientes, por lo que su segundo objetivo fue el de destruir los puentes y líneas de comunicación para interrumpir los suministros. Los tanques y la artillería del ejército iraquí fueron los que causaron más bajas cuando comenzó la guerra en tierra. La coalición temían que Saddam Hussein usara el Scud, misiles balísticos que podían haberse cargado con cabezas químicas o biológicas. Por eso usaron un sistema antimisiles llamados los Patriot, porque Irak lanzaba por lo menos 5 Scud por día, tener en cuenta que los Scud que lanzaban eran misiles de baja calidad, y muchos de ellos se rompían en pleno vuelo. El día 28 de enero de 1991, el ejército iraquí tomó el pueblo de Taji del país de Arabia Saudita. Arabia pidió ayuda a la coalición para recuperar el pueblo y además demandó participar en el contraataque. Con el apoyo de las tropas aéreas se logró recuperar la localidad. Por último, el enfrentamiento más duro y cruel de esta guerra fue el día 27 de febrero en Medina Ridge, entre la primera división blindada de Estados Unidos y la segunda brigada de la Guardia Republicana. La batalla tuvo una duración aproximada de 2 horas. Se afirma que este encuentro fue donde se notó la mayor resistencia de la fuerza iraquí. Ese mismo día se tomó la capital de Kuwait. En la retirada de las divisiones iraquíes, más de 200 pozos petrolíferos fueron incendiados. Con este último encuentro finalizó la guerra. Se buscaba en ese momento un compromiso político. El 28 de febrero, cuando las tropas norteamericanas cercaron Basora por el este como paso previo a Bagdad, el presidente ordenó el cese de las hostilidades, anunciando que Kuwait ha sido liberado. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Adiós. Bueno, el video ya por lo menos les dijo el adiós. Ok, chicos, pues de ahí pasamos a la parte prácticamente final, que es la globalización económica y política, en donde vemos ya en la última parte de nuestra unidad, que es las causas principales de la ruina del comunismo soviético. Pues cuáles fueron estas 4, que es la dirección de la producción económica en manos del Estado, los fuertes desajustes del modelo económico en los años 80, la burocracia estatal, la crisis en los energéticos dificultaron la realización de las economías comunistas en todo el mundo. ¿Ok? Y pues bueno, vemos que el neoliberalismo tiene por objetivo reducir las funciones del Estado en los ámbitos de producción y encargar directamente a los particulares la función de promover el desarrollo económico por medio de la inversión extranjera o de la inversión externa de capitales. ¿Ok? O sea que la gente que lo produce, que lo hace, es la gente que va a mercanciar o va a hacer la parte mercantil de estos productos. Obviamente, el beneficio que va a tener el gobierno, pues son los famosos impuestos, ¿ok? Ya no tiene que meterse en otras cuestiones. Ya tienen su ganancia y, ¿ok? Vemos que el Estado neoliberal pretende trasladar la dirección del desarrollo económico y social del gobierno a la empresa privada con la finalidad de lograr la plena incorporación de un país a la economía internacional del mercado. Aquí es cuando la globalización económica y política entran en juego y rompen las barreras proteccionistas nacionales. Al establecer alianzas de libre comercio entre los países de una región determinada, forma bloques económicos que permiten el desarrollo de estos países. La idea es regionalizar, o sea, globalizar la economía nacional en el seno de otras economías para hacerla transnacional. O sea, no quedarse únicamente con el comercio interno o el comercio alrededor del país, sino que se vaya a otras partes del mundo, ¿ok? ¿Qué es la globalización? Pues bueno, es el fenómeno de interdependencia económica de las economías mundiales, la comunicación, la cultura y los conflictos internacionales. Por lo tanto, en un fenómeno donde hay mayor comunicación, conocimiento e intercambio de los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del mundo, ¿ok? Bueno, vemos que el neoliberalismo no funciona de la misma forma en las potencias que en los países subdesarrollados. Eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Debido a que la eficiencia y la productividad en las diferentes áreas del desarrollo económico y social
de los países desarrollados o de potencias no es el mismo que en los subdesarrollados, ya que en estos últimos continúa con problemas de pobreza, nivel educativo bajo, rezago de la producción agropecuaria, entre otros. ¿Cuáles son las características de los países subdesarrollados? Pues bueno, obviamente la dependencia científico-tecnológica, energética, financiera o alimentaria, la sobrepoblación, pobreza extrema, y desempleo, y el tercero, el analfabetismo, desnutrición y altos índices de mortalidad infantil. Eso lo vemos prácticamente en todos los países tercermundistas o subdesarrollados. Nosotros no somos la excepción, finalmente seguimos siendo parte de estos. ¿Por qué? Porque pues seguimos teniendo mortalidad infantil, seguimos teniendo obviamente desnutrición y muchísima gente analfabeta. ¿Ok? No se ha acabado esa parte. Tenemos sobrepoblación en varios lugares, uno de ellos es la Ciudad de México. Tenemos también una pobreza muy alta, una pobreza extrema muy alta y bueno, seguimos siendo dependientes en cuestión económica de otros países, en cuestión alimentaria también, y no se diga en la parte científico-tecnológica, ¿no? Luego tenemos la posibilidad de una economía mundial de mercados se incrementó en los 90s con el desplome de la URSS y el nacimiento del CI en el contexto de una apertura económica neoliberal. Esto representaba el triunfo del capitalismo a nivel global y los principales organismos financieros internacionales promotores de esta globalización fueron los que tienen en esta diapositiva, que también por favor los van a tener que pasar, que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Mundial de Comercio. ¿Okay? Estos fueron han sido los 4 organismos financieros que han apoyado a la globalización de los países. Por ejemplo, en los objetivos del Fondo Monetario Internacional son internacional, el sistema de pagos internacionales y tipos de cambio que permitan a los países efectuar transacciones entre sí. El Banco Mundial, su objetivo es la asistencia financiera y técnica para apoyar a países subdesarrollados. El del Banco Interamericano de Desarrollo, sus objetivos son contrarrestar sustancialmente los índices de pobreza extrema en la región, así como la desigualdad, lograr el desarrollo regional de forma sustentable sin impactar negativamente al medio ambiente. Y de la Organización Mundial de Comercio, sus objetivos son incluir aquellos rubros económicos de importancia para países menos desarrollados, como son los productos agrícolas, producción textil, establecer y regular eficazmente las normas de comercio y actuar como foro para las negociaciones y controversias comerciales a nivel internacional. ¿Okay? Actualmente vemos que el neoliberalismo pugna por un mundo sin aranceles, o sea que no tengan impuestos y el acceso de las grandes potencias a los recursos naturales y estratégicos de las naciones más debilitadas, más de lo que ya tienen ahorita, ¿ok? El desempeño del Estado como subsidiario que orienta su presupuesto anual para el beneficio de las necesidades sociales como la educación, la salud, la agricultura, tiende a sustituirse por dejar en manos de la iniciativa privada y de la inversión extranjera para convertir esos rubros en negocios fructíferos. Aparentemente no se han presentado problema alguno, pero en países como Alemania unificada o las exrepúblicas soviéticas y países en vías de desarrollo se han manifestado serios problemas que no les llevan a una mejor calidad de vida. El mundo actual tiende a formación de bloques económicos de libre mercado, entre los que destaca la Comunidad Económica Europea, la CEE, y la unificación monetaria del euro. Acuérdense que ya aquí en esto de la Comunidad Económica Europea, son varios países que ya la conforman y pusieron una moneda como tal que fue el euro, ¿ok? Hay países que ya se han salido, como por ejemplo, ¿cuál? Inglaterra. ¿Cuál es ese? Inglaterra, exactamente. Inglaterra se salió de esta comunidad, dijo, ni más, mi moneda es se me olvidó el nombre de la moneda de Inglaterra. La libra esterlina es mi moneda y no voy a estar bajo un mismo régimen donde todos tengamos lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una solvencia económica muy importante. El Tratado de Libre Comercio entre los países de Canadá, Estados Unidos y México, pues ha dejado enormes hoyos en todo esto y pues ya sabemos que quienes se vieron más beneficiados pues obviamente fue Canadá y Estados Unidos. México realmente no ha tenido una gran ventaja al tener este tratado.
Y el mundo globalizado no ha permitido que países subdesarrollados tengan mejores oportunidades. Tampoco ha sido una alternativa para el desarrollo sustentable o el equilibrio ecológico. La crisis interna de la economía estadounidense y sus efectos sobre la economía mundial presentan retos de globalización, ya que un pequeño derrumbe desestabiliza toda la economía de varios países, ¿no? Aquí tenemos también unos cuadros de bloques económicos, en donde estamos viendo el CEE, que es la Comunidad Económica Europea, cómo se desarrolló, qué objetivos tienen y qué países la integran. Asimismo, el Parlamento Europeo, lo que es la Unión Europea, la Cuenca del Pacífico, quienes lo integran, el Mercado Común Sudamericano, que es el Mercosur, quienes vayan a carreras administrativas o, por ejemplo, de relaciones internacionales y demás, día a día, este tipo de tratados y este tipo de comunidades van a ser el de cada día de todos ustedes. Y obviamente el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, ¿no? Bueno, tenemos este mapa conceptual que nos da todos los aspectos de la globalización, no nada más a nivel económico, nos toca puntos políticos, sociales, culturales y de tecnología. A nivel económico vemos que la globalización tiene grandes dimensiones en el mercado, porque tiene también la cuestión del libre comercio, el libre flujo de capitales, las empresas transnacionales también intervienen en ellas y hay cambios en la división y organización del trabajo. ¿Por qué? Porque van a venir países, empresas a otros países a tener su propia manera de trabajo. Políticamente la globalización, ¿cómo va a afectar? Pues bueno, va a haber un liderazgo mundial de los países conductores de la economía, lo que va a gobernar, va a imperar, pérdida de la soberanía por parte de los estados nacionales, formación de bloques, pactos, mercados y regiones, establecimiento de instituciones multilaterales y de normas universales. Y socialmente, ¿cómo vamos a ver estos cambios en la globalización? Pues bueno, va a haber un cambio en la estructura de las sociedades, las comunidades y las familias, va a haber nuevos desafíos para la educación. ¿Por qué? Porque simplemente anteriormente pues con que tuvieras tu lengua natal, o sea, el español, pues era más que suficiente. Ahora, la mayoría de los empleos te piden que tengas por lo menos el inglés. Y digo por lo menos porque hay otros trabajos que te piden que ya manejes el chino mandarín, por ejemplo, o que manejes el alemán, que manejes otros idiomas. Principalmente para cuestiones de comercio es el chino mandarín y el inglés. Pero para cuestiones ya de tecnología, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con ingenierías, con cuestiones médicas y demás, te piden además del inglés, te piden alemán o te piden algún otro idioma en donde haya más avances de ese rubro. Con respecto a lo cultural, vamos a ver que hay una transnacionalización de los procesos históricos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ya se desarrollan otras culturas, se desarrollan otras formas de mandarse socialmente, etcétera. Hay una homogeneidad y diversidad cultural a la vez, y hay una cultura global, culturas locales. O sea que dentro de las culturas locales vamos a adoptar la cultura que haya globalmente. Por ejemplo, Nueva York se le conoce como una ciudad cosmopolita. ¿Por qué? ¿Qué cosmopolita? Porque tiene de diferentes culturas. No es únicamente Estados Unidos, estuvo Estados Unidos desde un inicio, sino que ya hay japoneses, chinos, árabes, etcétera, ¿no? Africanos, hay de todos, es una mezcolanza ahí. Entonces, ahí se ve prácticamente cómo es la globalización. A pesar de que hablan un idioma que es el inglés, generalmente, también puede haber personas que hablen los idiomas natales de esas personas, ¿no? Ciertas congregaciones. También vemos que culturalmente, por ejemplo, cuando es el Día de la Independencia, ahí festejan, pero a lo bonito también la independencia de México, por ejemplo. Pero cuando es también la independencia de Estados Unidos, también lo hacen. Cuando viene algún evento de la cultura china, también tiene sus días de calendarios chinos que festejan y demás. No nada más del país en donde están, sino que por eso, por ser cosmopolita, por tener de diferente cultura, también lo exteriorizan y ya es adoptado por esa región. Tecnológicamente vemos que hay nuevas tecnologías de comunicación y de información. Claro, lo vemos y ustedes ya lo tienen más que enraizado, el Internet. Anterior a eso, a mí me tocó la época en la que comenzaba el Internet. Cuando yo comencé la universidad, apenas empezamos a tener el acceso al Internet. Pero para
ingresar no era nada más agarrar y meterte a la computadora, no, tenías que programar el acceso, tenías que irte al lenguaje máquina para poder programar el acceso y tener la comunicación con Internet, ¿no? Y de ahí a ciertas páginas para poder obtener información. Y bueno, ahorita ya no, ahorita ustedes ya ven que pues, se pueden meter con un clic a cualquier lugar. De manera virtual pueden conocer lugares, sacar información, etcétera, ¿no? Realmente a ustedes les tocó ya una tecnología muy avanzada, muy fácil, muy amigable con ustedes y que pueden obtener la información en el momento que se les dé la gana. Lo único que necesitan es saber aprovechar esa información y tener las ganas de investigar, de hacer las cosas. Ya no están como uno antes, que forzosamente era en libros, en revistas, o que te dijeran, ya cuelga porque espero una llamada, ¿no? Ya quítate del internet porque necesito una llamada. Entonces, pues bueno, aprovechen esas ventajas que tienen ustedes, chicos, ahora. ¿Cuáles son los desafíos de la globalización? Bueno, la diversidad cultural, promoviendo el diálogo intercultural, la migración provocada por el continuo flujo de países en vías de desarrollo hacia países que ya tienen un desarrollo per se, la tolerancia en los países que reciben a los inmigrantes para evitar o frenar los movimientos xenofóbicos. Los estados nacionales se deben de buscar los mecanismos que permitan que el Estado-nación quede subordinado a las leyes del mercado, instituciones multilaterales como la ONU, que deben velar por el respeto de las libertades civiles en el mundo, de las minorías, de las mujeres, de las etnias, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la parte que vimos desde un inicio, ¿se acuerdan? En todo lo que es historia universal, que eran las ideas de ilustración. Bueno, esas libertades o esas cuestiones de libertad civil y derechos individuales nacen con la ilustración, acuérdense, y que van a ser muy importante no nada más en esta parte de la historia, sino actualmente siguen siendo importantes. Acuérdense que están esas ideas de ilustración impregnadas en nuestra Constitución, también están impregnadas en los derechos individuales del hombre de la ONU, y pues bueno, son eventos y son sucesos históricos que continúan teniendo importancia en nuestro país y en el mundo también. ¿Ok? Los modelos globales que no pueden imponerse a la fuerza y no pueden ser monopolizados por los países más poderosos de la globalización. Aquí lo peligroso de la globalización es que vuelvan a ser una situación imperialista. ¿Ok? Bueno, a nivel de desarrollo tecnológico vamos a tener conocimientos del entorno en diferentes cuestiones como astronomía, medicina, matemáticas, física, en lo que ustedes piensen. Conocimientos desarrollados durante la Edad Media también se han seguido avanzando, ¿no? Tenemos en la Edad Media pues, que comenzaban con la cuestión de la cartografía, la imprenta, la pólvora, etcétera, ¿no? Se dio también el desarrollo de las revoluciones y de las máquinas con la revolución burguesa y la revolución industrial, la competencia armamentista con las guerras mundiales y los avances en materia científica como se dio la Guerra Fría. Todos estos desarrollos tecnológicos se dieron, si se fijan, a partir de que el hombre comienza a pensar por sí mismo y que empieza a ver que no nada más Dios como fuente de creación de todo, sino que es el hombre mismo. O sea, que viene dándose desde la época de la Ilustración, volvemos a lo mismo, y que se continúa dando mientras el hombre continúe en la faz de la tierra. Mientras tenga necesidades de imponerse y de verse poderoso, o sea, a través de su ego, es como va a tener estos avances. Algunos avances sí son nacidos de alguna necesidad y por ayudar a la gente, pero muchos otros, si ustedes se fijan, es para cuestión de destrucción, para mostrar el poderío. No debería de ser así, debería de ser por ayuda, pero desafortunadamente pues hay personas que no lo piensan así, ¿no? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación? Pues vemos que actualmente se sigue dando cuestiones de estudio genético, manejo de toda la manipulación del mapa genético, la investigación física sobre la fusión y fisión del átomo, las investigaciones astrofísicas, los intereses por la estructura química y las teorías biológicas, y el impacto de la informática y la computación en el desarrollo de telecomunicaciones, ¿no? Y también de transmisiones y demás, que son, pues, temas o líneas de investigación que siguen siendo actuales, que se siguen dando, ¿no? Bueno, chicos, pues con esta diapositiva es la última que tenemos de este tema. Les voy a dictar
unas preguntas que son precisamente la tarea que van a realizar. Una es del primer video que les mostré, que tiene que ver con la libertad de Asia y África. Tiene que ver con Gandhi. Se los voy a mandar con Caro el video, pero anoten por favor las preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuándo inició el primer movimiento independentista de la India? O sea, las preguntas no se las voy a mandar, esas las tienen que escribir ustedes, ¿eh? Nada más les voy a mandar el video. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cuándo inició el primer movimiento independentista de la India? Pregunta número 2. ¿Cómo logró la independencia de la India Mahatma Gandhi? ¿Cómo logró la independencia de la India Mahatma Gandhi? Pregunta número 3. ¿Qué era el apartheid? ¿Qué era el apartheid? Pregunta número 4. ¿Quién fue Nelson Mandela? ¿Quién fue Nelson Mandela? 5 y última de este video. ¿Cómo logró la independencia de África Nelson Mandela? ¿Cómo logró la independencia de África Nelson Mandela? Les repito las 5 preguntas. ¿Ok? Pregunta número 1. ¿Cuándo inició el primer movimiento independentista de la India? ¿Cuándo inició el primer movimiento independentista de la India? Pregunta número 2. ¿Cómo logró la independencia de la India Mahatma Gandhi? ¿Cómo logró la independencia de la India Mahatma Gandhi? Pregunta número 3. ¿Qué era el apartheid? ¿Qué era el apartheid? Pregunta 4. ¿Quién fue Nelson Mandela? ¿Quién fue Nelson Mandela? Y pregunta número 5. ¿Cómo logró la independencia de África Nelson Mandela? ¿Cómo logró la independencia de África Nelson Mandela? Ok, ahora les voy a dictar las otras preguntas del conflicto árabe-israelí. Primer pregunta. También ese video se los voy a mandar, ¿ok? Primer pregunta. ¿Qué imperio logró el mayor territorio colonial? ¿Qué imperio logró el mayor territorio colonial? Pregunta número 2. ¿Qué motivos hicieron que las colonias se rebelaran de los imperios? ¿Qué motivos hicieron que las colonias se rebelaran de los imperios? Pregunta número 3. ¿Quiénes defendían la autodeterminación de los pueblos? ¿Quiénes defendían la autodeterminación de los pueblos? Carla, ¿no vas a anotar las preguntas? No, sí las estoy anotando. Pues yo te veo no moviendo ninguna de las dos manos. Pregunta número 5. ¿Qué provocó la migración de judíos a Palestina? ¿Qué provocó la migración de judíos a Palestina? Era la 4, ¿no, maestra? ¿Perdón? ¿Era la 4 o la 5? Ah, sí, perdóname, la 4. Muy bien, gracias, la 4. Es que esas no las anoté con el número, pero ya ahorita se los anoto. La 5. ¿En qué año termina el protectorado inglés sobre Palestina? ¿En qué año termina el protectorado inglés sobre Palestina? La 6. ¿Cuándo se proclama el Estado de Israel? ¿Cuándo se proclama el Estado de Israel? 7. ¿Qué fue la Guerra de los 6 días? ¿Qué fue la Guerra de los 6 días? 8.
¿Qué motivó la migración de palestinos a otros países árabes? ¿Qué motivó la migración de palestinos a otros países árabes? 9 y última, ¿qué significa OLP? ¿Qué significa OLP? Les repito las preguntas desde un inicio para el conflicto árabe-israelí. Pregunta número 1. ¿Qué imperio logró el mayor territorio colonial? ¿Qué imperio logró el mayor territorio colonial? Pregunta 2. ¿Qué motivos hicieron que las colonias se rebelaran de los imperios? ¿Qué motivos hicieron que las colonias se rebelaran de los imperios? Pregunta 3. ¿Quiénes defendían la autodeterminación de los pueblos? ¿Quiénes defendían la autodeterminación de los pueblos? 4. ¿Qué provocó la migración de judíos a Palestina? ¿Qué provocó la migración de judíos a Palestina? 5. ¿En qué año termina el protectorado inglés sobre Palestina? ¿En qué año termina el protectorado inglés sobre Palestina? 6. ¿Cuándo se proclama el Estado de Israel? ¿Cuándo se proclama el Estado de Israel? 7. ¿Qué fue la Guerra de los 6 días? ¿Qué fue la Guerra de los 6 días? 8. ¿Qué motivó la migración de palestinos a otros países árabes? ¿Qué motivó la migración de palestinos a otros países árabes? 9 y última, ¿qué significa la OLP? ¿Qué significa la OLP? ¿Ok, chicos? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, tienen que responder estos cuestionarios de los videos. Tienen que pasar las diapositivas que les comenté del conflicto árabe-israelí. Van a pasar también los cuadros que le voy a pasar a Caro de la problemática de Europa Oriental desde la desintegración de la URSS. También van a pasar el de, quedamos también creo que el de Mikhail Gorbachev, el de la perestroika. Y ya que ese también se lo voy a mandar a Caro para que lo tengan ustedes. ¿Ok? Y un cuestionario que también les voy a mandar que es de la unidad 8, que es ya lo último. ¿Ok? El cuestionario es pequeño, no es grande y engloba todo lo que vimos ahorita de la unidad 8. Ahorita les digo cuántas preguntas son de ese. De ese son 11 preguntas, ¿ok? Entonces, es lo único que tienen de tarea. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Con esto ya concluimos el programa de Historia Universal. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Ok, chicos, pues bueno, para mí ha sido un placer darles clase. Me parece que después voy a verlos de manera presencial los que vayan para ver ya exámenes que les van a estar aplicando y que vamos a estar viendo las respuestas. Cualquier duda, ya saben, estoy a su disposición. Me pueden contactar a través de la maestra Carmen de Caro. Y de verdad, yo sé que ya pronto es su examen, es a mediados de mayo, creo que el 14 de mayo. Les deseo mucho éxito, aunque a pesar de que los vea, espero dentro de 8 días, pero a los que no los vea presencialmente, desde ahorita les quiero desear mucho éxito. No suerte, suerte es para los tontos, éxito es para los triunfadores, ¿ok? Ustedes son triunfadores, así es que ustedes pueden, es su sueño, luchen por su sueño, vayan por eso, estudien, cultívense, que eso les va a abrir las puertas en todos lados. Una persona que es educada y culta, y no me refiero a educación por académica, sino educada humanamente, educada personalmente, con valores, con principios, y que además tiene también educación intelectual, se le abren las puertas en todos lados. Entonces, mucho éxito, muchachos, y nos estamos viendo. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesora Ale. Gracias, chicos. Buen provecho. Nos vemos aquí a las 12:30.